Hola, muy buenas. Mi nombre es Hugo Soriano, soy fisioterapeuta y readaptador en la clínica AD Fisioterapia Valencia y hoy hablaros sobre una patología de hombro que se conoce como luxación de hombro. Esta patología normalmente afecta a deportes de impacto, deporte en el cual existe un contacto físico, el cual puede producir una luxación de hombro. Muchas veces no hace falta ni que sean esfuerzos grandes, debido a que es una articulación muy móvil, la hace muy propensa a luxarse e incluso con gestos cotidianos, gente que padece de luxación de hombro, se le puede luxar el hombro y consecuentemente provocar un dolor residual. Si os interesa saber más información acerca de esta patología, prestar atención a este vídeo. Primero que nada, es importante que conozcáis que cuando hablamos de luxación de hombro, normalmente nos referimos a la articulación glenohumeral. Como ya sabéis, la articulación del hombro está formada por distintas articulaciones, como la articulación escapulotorácica, acromioclavicular o esternoclavicular. Todas ellas funcionan al mismo tiempo, de distinta manera, de distinta forma, para permitir toda la movilidad del hombro de manera adecuada. Además, es importante que conozcáis que dentro del hombro existen estabilizadores activos y pasivos. Los activos son los que estabilizan de manera dinámica cuando realizamos actividad deportiva o cualquier gesto de la vida diaria, y los pasivos son los que mantienen la congruencia de la articulación sin necesidad de realizar nada de manera activa. Para que lo entendáis, los estabilizadores pasivos están formados sobre todo por cápsula, ligamentos y el labrum, que el labrum crea una congruencia entre la cabeza del húmero y donde está la escápula para que tenga ahí mucha estabilidad al realizar gestos de la vida diaria, al realizar cualquier cosa. ¿Qué pasa? Cuando realmente sometemos esa articulación a gestos muy repetitivos y realmente los estabilizadores activos están débiles, hacemos más propensa la luxación, es decir, que la cabeza del húmero salga de la articulación y luego se recoloque. Muchas veces se recoloca o muchas veces tenemos que reducirla para que vuelva a la posición original, pero la mayoría de veces se reduce. Además, es importante que conozcáis que los estabilizadores activos tienen un papel súper importante en la recuperación, ya que muchas veces cuando existe un aumento de la laxitud de los ligamentos, como ya sabéis, hace más propensa a lo que es la luxación y tendremos que trabajar estos estabilizadores activos. Si al trabajar estos estabilizadores activos también falla o realmente no tenemos la estabilidad que tenemos que tener para realizar los gestos de la vida diaria o el deporte que queramos, es importante que nos planteemos la cirugía. Pero yo os recomiendo la cirugía como última opción, ya que la gran mayoría, según los estudios actuales, mediante ejercicio terapéutico se recupera totalmente la estabilidad y permite realizar una vida completamente plena y realizar ejercicios sin ningún tipo de problema. Con lo cual, la cirugía es lo último que tenéis que tener en mente y lo primero, ejercicio terapéutico, acudir a un fisioterapeuta y que os ayude a recuperaros de vuestra patología. Como os he comentado, las luxaciones de hombro pueden afectar tanto en el ámbito deportivo como a nivel de la vida diaria en una persona que no practique en exceso actividad física. En el deporte suele afectar a deportes de impacto como balonmano o rugby, y en la vida diaria, muchas veces, personas que tienen luxaciones recidivantes del hombro, con gestos cotidianos, como por ejemplo estamos en el coche e intentamos coger algo, se puede luxar el hombro. Normalmente existen tres tipos de luxaciones: luxación anterior, posterior e inferior, siendo más frecuente la anterior. En cuanto al pronóstico, va a depender mucho de la edad, del número de veces que se ha luxado ese hombro y de la gravedad de la lesión. Si ha tenido secuelas, si ha tenido afectación de otras articulaciones, y hay que ver cómo están esos estabilizadores pasivos y activos. Si realmente se produce con mucha recurrencia, ahí ya, y después de tratar de manera activa y no conseguimos resultados exitosos, como os he dicho, ahí ya plantearíamos la cirugía. Pero reitero, la cirugía siempre se va a plantear como última opción. Sobre todo tenemos que trabajar de manera activa para recuperar la funcionalidad, estabilidad y fuerza de esa articulación para que sea capaz de soportar todas las tensiones, toda la fuerza que sometemos a la articulación en nuestro día a día. Además, es importante que diferenciemos dos conceptos: luxación y subluxación. Luxación es cuando realmente la cabeza humeral sale de la articulación y tenemos que reducirla, en la cual con el paciente veremos que tiene una deformación visible, tiene mucho dolor, impotencia, alteración de sensibilidad, luego tiene un hematoma, ¿vale? Y subluxación, que es cuando la articulación sale y vuelve a entrar de manera automática. ¿Cuál es la clínica o los síntomas que suele experimentar el paciente cuando se luxa? Cuando se luxa suele experimentar como que se le sale el hombro, luego tiene hinchazón, edema, dolor, alteración de la sensibilidad
y sobre todo una deformación visible y hay que reducirlo. Existen distintas maniobras para reducirlo y es mejor realizarlo en el momento que se luxa, ya que si dejamos que se enfríe la articulación luego va a doler mucho más al reducirla. Y seguramente ahora mismo os estáis preguntando por qué se produce esto de la luxación. Existen dos causas principales. La primera suele ser traumatismo directo e indirecto, sobre todo en deportes de impacto, y la segunda por hiperlaxitud. Normalmente debido a movimientos repetitivos, pues se va haciendo más laxa lo que es los estabilizadores pasivos sobre todo, y si además se acompaña de una debilidad de los estabilizadores activos, pues se va a luxar con mayor frecuencia. Pero en gran medida en deportes la causa principal es el traumatismo. Finalmente vamos a hablar del tratamiento, pero como en todas las patologías es importante que hagáis mención en la valoración, que valoremos todas las estructuras que puedan estar afectadas, tanto activas como pasivas, como a nivel nervioso, valorando por ejemplo los reflejos o la sensibilidad, ya que el paciente ha tenido un evento bastante traumático, bastante violento y puede que hayan estructuras que nos dificulte el tratamiento. Primero que nada, cuando se luxa esta articulación, lo que tenemos que hacer es reducirla y en muchos casos, como es muy dolorosa, hay que recurrir a anestesia. Primero realizaremos una inmovilización relativa para que el paciente reduzca el dolor y mediante fisioterapia utilizaremos técnicas para reducir el dolor. Nosotros en AD Fisioterapia Valencia contamos de un ecógrafo para ver cómo están las estructuras. Tenemos técnicas como la neuromodulación percutánea, Teragan, InterX, que van a hacer que el paciente mejore la sintomatología y en la medida de lo posible derivaremos y trataremos de forma conjunta con readaptación para mejorar la funcionalidad, el movimiento y la fuerza del hombro para que se recupere totalmente. De hecho, gran parte de las luxaciones se recuperan de manera satisfactoria y no hace falta recurrir a la cirugía. Reitero muchas veces esto de la cirugía, ya que si no son casos extremos de luxación y cuando ha fracasado el tratamiento conservador, no se va a plantear. Si tenéis alguna duda acerca de la luxación de hombro, podéis dejar un comentario en este vídeo. Muchas gracias.